Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta edición vamos a revisar un reciente fallo emitido por el Tribunal Constitucional del Perú. Precisamente en su página web, el 10 de abril último, ha publicado diversas sentencias de amparos que habían sido interpuestos a nivel nacional por personas que acusaban haber sido víctimas de despido arbitrario. Sobre esto hay que hacer algunas precisiones antes de comentar una sentencia en particular que nos ha llamado la atención. Todo trabajador que se pueda sentir vulnerado, y esto es importante tenerlo presente, en sus derechos, tiene que evaluar en primer término su condición, si es un trabajador formal o informal. En nuestro país, de acuerdo a las estadísticas, la informalidad laboral es muy alta. La situación de un mercado informal laboral peruano es más que evidente e innegable. Pero también tenemos que diferenciar una condición laboral de una condición de trabajador independiente. Tenemos día a día, por ejemplo, a modestos lustrabotas, tenemos también a personas que preparan desayunos, hasta incluso aquellas personas que están afuera de los colegios que venden canchita, que venden huevos. Estas personas podrían ser consideradas trabajadores. La actividad que realizan, por supuesto que es un trabajo, pero ¿serán trabajadores en el sentido del derecho laboral? Para hablar de trabajo a nivel laboral, no olviden que es importante tener tres elementos claves. Por un lado, la remuneración, por otro lado, la subordinación y, por último, y no menos importante, la prestación personal de servicios. Ahora bien, en los casos que hemos descrito, lo más probable es que no encontremos subordinación. Igual como ocurre con el bodeguero, igual como ocurre con alguna señora que hace lavado de ropa, así que visita las casas una vez por semana y les lava su ropa, o también incluso las personas que hacen la limpieza en algunas viviendas. Trabajadores subordinados no lo son. ¿Por qué? Porque en cierta manera estos ejemplos que hemos dado demuestran un trabajo que se hace de manera independiente. Como un taxista, el taxista lo paramos y nos dice, si estamos de acuerdo te llevo, pero si no, no hay problema, yo sigo mi rumbo y tú espera otro taxi, porque no tenemos ninguna obligación o ninguna suerte de compromiso permanente, solo es si llegamos a un acuerdo. En cambio, un trabajador subordinado es aquel que está bajo un horario de trabajo, tiene una competencia, función y puestos específicos y como tal también está sujeto a ciertos beneficios como gratificaciones, como también bonificaciones, entre otros aspectos. Esto hay que tenerlo presente porque la propia Constitución Política del Perú, en su artículo 2, señala que es un derecho fundamental de las personas el trabajar libremente. Y en los demás artículos resalta el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo. Es por eso que ante el Tribunal Constitucional peruano llegan demandas de amparo que tienen como objeto la protección de personas que reclaman haber sido víctimas principalmente de despidos arbitrarios. Estos temas sí son vistos por el Supremo Intérprete de la Constitución. Pero supongamos, yo tengo una situación en mi trabajo donde no he sido ascendido de acuerdo a las reglas que establecieron para una promoción. Para ello está la jurisdicción ordinaria, irme al Poder Judicial, un juzgado laboral. Para señalar de que me están hostigando, también primero el ámbito administrativo con el Ministerio de Trabajo o el SUNAFIL, y luego propiamente un juzgado laboral a efectos de solicitar judicialmente que cesen los actos de hostilidad. Pero lo que sí se asocia en el ámbito del derecho fundamental al trabajo es
el permanecer en mi puesto de trabajo y no ser privado de él a menos que exista una causa justa. Como tal, ¿quiénes pueden acudir ante la jurisdicción constitucional? Aquellas personas que consideren que son víctimas de despidos arbitrarios. Pero una vez más, indicamos, tengo que verificar si es que yo estoy en realidad bajo una condición de trabajador en el ámbito de protección laboral o soy un trabajador independiente que no es pasible de ser protegido mediante los juicios de amparo, procesos de amparo ante el Tribunal Constitucional. El caso en específico llama mucho la atención. Es un expediente de amparo, es el número 1347-2016. Se ha publicado la sentencia esta semana y nos llama la atención, entre otras cosas, porque es un caso que puede ayudar a corregir algunos problemas que se han percibido en el ámbito de los trabajadores del sector público. El Tribunal Constitucional hace un tiempo sacó un precedente de carácter vinculante donde decía que los trabajadores del sector público no podían solicitar vía amparo su nombramiento de manera o contratación de manera indefinida. No, porque es un aspecto clave dentro del llamado servicio civil el ingresar previo concurso. Hay algunas entidades públicas que por contrataciones de carácter civil requieren a un individuo para que les preste servicios. Pero concluido esto, por ejemplo, un ingeniero que nos haga un estudio, ¿no?, para mejorar algún aspecto de los procesos que tenemos en nuestra entidad pública. No hacemos un contrato de trabajo, sino que como es para un servicio específico, un contrato de carácter civil donde se establecerán penalidades, un plazo y un producto a entregar. Pero luego descubrimos que este ingeniero comenzó a ser continuamente solicitado, o sea, cada mes, cada día acudía, tenía un horario, tenía órdenes, tenía que reportar, ya no era un contrato civil, era un contrato de trabajo porque había subordinación. Pero el tribunal dijo, como este señor en el ejemplo que hemos puesto fue contratado al inicio de manera directa, no hubo un concurso, no puede, si demandase, su reposición no sería procedente porque no es una persona que ha ingresado por concurso, que es lo básico en el sector público. Sin embargo, esta sentencia, que es necesaria de difundirse, establece algunas aclaraciones sobre otras precisiones que también están en últimas jurisprudencias, pero aquí lo esquematiza de forma muy didáctica en lo concerniente a qué trabajadores del Estado sí podrían pedir su reposición, a pesar de la existencia de un precedente que señala que no hay nombramientos o contrataciones de carácter indeterminado en el sector público. Expresamente la sentencia nos señala de que esta restricción de no poder dar un cargo nombrado, un carácter a plazo indeterminado de aquellas personas que entraron a laborar al Estado pero sin concurso, suele o debe ser aplicado para los que están en una condición o aspiran a estar bajo un régimen de carácter de servicio civil. Dígase el decreto legislativo 276, una de las normas más difundidas, que está de los años 80 y muchos trabajadores nombrados entraron bajo esta norma. Y otra también, por ejemplo, es la flamante ley del servicio civil, que ya tiene más de 40 entidades a nivel nacional que están en tránsito a tener a sus trabajadores bajo este régimen que aspira a eliminar, por ejemplo, el CAS, que es una condición de carácter temporal que no hace más que poner en ascuas a muchos trabajadores que tienen mucho tiempo laborando para el Estado, pero que en cualquier momento podrían decirles hasta acá nomás sin mayor protección. No tuvieron CTS durante todo ese tiempo, sus gratificaciones en sí eran nada más que lo que se conoce como bonificaciones, que sale en julio y diciembre, y como tal pues tendríamos, más aún no hay una indemnización por despido arbitrario, más que tal vez un par de remuneraciones, dicen cuando es antes de que concluya su contrato, pero si no le renuevan no hay ningún tipo de compensación. Entonces el tribunal señala de que esta fórmula que limitaba a los trabajadores del Estado a recurrir a amparos es solo para aquellos que tuvieran la pretensión de ser contratados de forma indeterminada o nombrados y que estuvieran involucrados en los regímenes de servicio civil propiamente, o sea, donde hay la posibilidad de ascender. En el 276 eres auxiliar, luego técnico y finalmente profesional. Hay niveles. Igual en el servicio civil se ha previsto toda una familia de puestos y otros
esquemas que evidencian una carrera dentro del Estado. Pero, nos dice el tribunal, en el caso que hemos analizado, que proviene de la ciudad de Loreto, una mujer obrera municipal, que se encargan sobre todo de las limpiezas de las calles y el ornato en las vías públicas, de un momento a otro se le cerró la puerta y se le dijo: tus servicios ya no son requeridos. Ella mensualmente presentaba recibos por honorarios y bueno, se evidenció que iba todos los días, tenía un horario, reportaba, le pagaban. Entonces, esta persona debería ser una trabajadora. Pero la municipalidad impugnó y dijo: no, tribunal, ustedes han dicho que una persona que labora para el Estado no puede aspirar a su reposición porque es un principio, la meritocracia, entrar por concurso. Pero el tribunal en este fallo dice: un momento, eso yo lo establezco para aquellas labores que son propias de un régimen de servicio civil. Pero en el caso de los obreros municipales, ellos no tienen una línea de carrera y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, su régimen laboral es el del régimen laboral de la actividad privada. Como tal, la meritocracia en el caso de ellos no es un principio propiamente que se aplique y por ello el Tribunal Constitucional puede conocer del fondo del asunto. Y así lo ha hecho, efectivamente, luego de establecer consideraciones muy importantes en torno también a los fallos precedentes que se han emitido, llega a la conclusión con la información que presentó la impugnante, o mejor dicho, la demandante en su demanda, de que efectivamente ella le correspondería ser una obrera municipal y no haber sido una trabajadora por locación de servicios emitiendo recibo por honorarios, y le corresponde también estar a plazo indeterminado. Pero teniendo en cuenta que el ser obrero municipal no es una carrera dentro del servicio civil, y por ello es que el tribunal ha podido analizar este caso. Como tal, declara fundada la demanda y la trabajadora tiene derecho a volver a su centro de trabajo. Pero también hace una salvedad muy importante, y es que las entidades públicas tienen que prever en los presupuestos para que exista la plaza con la suficiente dotación económica cuando hay una demanda, toda vez que si sale un fallo a favor del demandante, la entidad pública cuente pues con los recursos para poderle rápidamente reponer en su empleo y luego no puedan poner otros una suerte de obstáculos o peros a la decisión del Supremo Intérprete de que no hay presupuesto y quiere hablar al MEF, entre otras cosas. No, este fallo es muy interesante e ilustrativo y lo que queremos rescatar para todos ustedes, nuestros queridos seguidores, es que la justicia ordinaria y la justicia constitucional están al servicio del trabajador. A veces tenemos prejuicios sobre que no hay una suerte de correcta emisión de sentencias para los trabajadores, pero en varios casos el Tribunal Constitucional ha evidenciado de que sí, está a favor del trabajador, siempre y cuando el trabajador tenga el derecho claramente vulnerado para ordenar que se restituya esa situación a una condición en la cual él sí sea debidamente respetado como un trabajador digno. Eso es importante resaltar y en general una recomendación a toda persona que tenga dudas sobre su condición laboral. El Ministerio de Trabajo y el SUNAFIL, o mejor dicho, la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, prestan asesoría gratuita a todo trabajador. Como tal, si alguien tiene dudas o inquietudes, sé que a veces hay algún temor de que si yo reclamo me pueden despedir, pero por favor, estamos en el siglo XXI, esas cosas ya no deben existir. Es cierto que el miedo a perder el empleo nos puede detener en muchos aspectos, pero no esperemos ser víctimas de los abusos laborales como ocurre en la selva con personas que exponen su vida por un salario miserable, como se denuncian y están disponibles los videos en internet cuando hay inspecciones. Tienen a menores de edad, tienen a mujeres sin mayor atención médica que están enfermas. Igual, sin ir muy lejos, lo que pasó el año pasado, el triste incendio en la fábrica en el centro de Lima, donde 2 jóvenes prácticamente eran esclavos a unas 8 cuadras del Palacio de Gobierno. Entonces, por favor, y esto deberíamos difundir entre amistades, entre colegas, entre familia también, por supuesto, es verificar nuestra condición laboral. Y a mis queridos colegas,
que también ejercen la profesión, empaparse un poco más del tema laboral, así nuestra especialidad sea civil, sea penal, sea tributario, porque a la larga todos somos trabajadores y en nuestra familia lo primero que vamos a encontrar es a personas deseosas de una orientación en el sentido laboral. Pero si todavía no tenemos el suficiente, digámoslo así, criterio en el ámbito laboral, que es muy especializado, acudamos a la SUNAFIL y al Ministerio de Trabajo, que atienden gratuitamente, incluso por correo electrónico y por teléfono. Pero sobre todo de alguna manera u otra, nuestro objetivo debe ser garantizar la integridad y la dignidad del trabajador a nivel nacional. Va a haber una cumbre en las Américas, acá en el Perú. Vienen los dignatarios, como tanto en la publicidad se difunde, más reconocidos e ilustres de la región. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. En nuestro país todavía hay muchos abusos y en materia laboral estos son también relevantes. Por suerte el Tribunal Constitucional pone su empeño en revertir esta situación. Pero antes de llegar a las demandas, también orientemos para que esto sea corregido oportunamente. Nos vemos en una próxima edición y hasta pronto.